Estaba observando, hermanos, el clima en estos días, los pronósticos del clima. Agradezco tanto a Dios, hermanos, que han estado los días muy extremos, pero los últimos domingos y cada domingo ha estado, pero de un clima tan agradable, hermanos, tan agradable. Y gracias a Dios por ello, hermanos, que el domingo en la mañana pues estamos en la carpa, ¿verdad? Y a veces el clima extremo afecta un poco, pero Dios nos ha regalado muy buenos tiempos. A Dios gracias por ello, ¿verdad que sí, hermanos? No cabe duda que Él nos ama. Muy bien, amados. ¿Qué les parece si va conmigo a las Escrituras? Si es usted tan amable. Hechos, capítulo 4, versículo 32 al 37. Vamos a terminar, a finalizar el capítulo 4. Estamos todavía, hermanos, en este evento, la consecuencia, la secuela de lo que sucedió después de que fue levantado el cojo a la puerta de la hermosa en el templo, hermanos. Y hermanos, allá hemos hablado bastante. Va a cerrar el capítulo 4 después de lo sucedido, del juicio que se les hizo a los apóstoles, las amenazas, el acoso que recibieron por parte de los religiosos, y que no se amedrentaron, no se afligieron, antes bien tomaron fuerzas y en el nombre de Cristo Jesús siguieron predicando el evangelio. La gente se seguía convirtiendo, hermanos. Para este momento ya hay poco más de 5,000 personas, 5,000 hombres, que era como se contaba en aquel tiempo. Luego había que añadir las esposas, había que añadir los hijos. Eso ya era una iglesia muy fuerte, hermano, muy grande, muy fuerte. Esto, y todos sirviendo a Dios, llamando al Señor, conversiones muy genuinas, conversiones muy visibles en las personas, amados. Entonces ahí es donde vamos a hablar, hermanos. Después de esta persecución de las amenazas y los señalamientos, hay una consecuencia buena. Ahí vamos al versículo 32. ¿Lo tienen, amados? Y la multitud de los que habían creído era ¿de qué, hermanos? Un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a poner la atención a la palabra común aquí, ¿ok? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su, otra palabra que hay que ponerle atención, necesidad. Muy importante. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, ¿qué, hermanos? Otro nombre, Bernabé, ponerle atención, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí termina el capítulo 4, hermanos, bien tremendo. Y hay mucho que hablar aquí. Ahora bien, una iglesia, hermanos, llena del Espíritu Santo, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, manifiesta dos cosas: gracia y poder. Gracia y poder. ¿Cuál fue el poder? El poder que levantó, hermanos, al paralítico con un milagro sobrenatural. El poder del Espíritu Santo descendiendo y transformando vidas, salvando a la gente. La gente se entraba en una convicción plena, su fe era afirmada, se convertían al Señor, y eran multitudes. Y luego los milagros estaban sucediendo, hermanos, milagros visibles. Y luego, hermanos, encontramos como resultado de la llenura del Espíritu Santo una iglesia llena de gracia. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Una iglesia generosa, una iglesia que se preocupaba. Pero hay que recordar, hermanos, y no por avanzar rápidamente, no me puedo ir otra vez al texto punto por punto,
Pero sí la Escritura nos dice que eran de un corazón y un alma. Y esto, hermanos, nos da a entender que la unidad con la cual comenzaron, porque en el capítulo 2 usted se recuerda que fuimos muy enfáticos en esto, estaban todos juntos, ¿qué? Unánimes. Y de repente llegó el poder del Espíritu Santo. La unanimidad continuó, fue parte, hermanos, de la esencia misma de la iglesia, y esa unanimidad de la cual Cristo enseñó tanto cuando aún dijo: ni el mismo infierno ni el mismo diablo está dividido. Antes bien, un pueblo dividido, una ciudad dividida no permanece. Y hermanos, esa enseñanza se transmite a la iglesia en sus comienzos y llega hasta nosotros para volvernos a recordar que de alguna o de otra manera, por más diferentes que seamos usted y yo, por más diferencia en interpretación, en pensamiento y en idea, tenemos que unirnos para hacer un trabajo, una obra, para hacer de un mismo corazón y de una misma alma, de un mismo sentir, de un mismo propósito. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces aquí vuelve a recalcar otra vez y nos vuelve a enseñar las Escrituras que una iglesia llena del Espíritu Santo, para que pueda manifestar el poder y la gracia, tiene que estar siempre en unidad. Siempre tienen que ser como un solo cuerpo, hermanos, un solo espíritu, un solo sentir, una sola forma de trabajar, un solo Dios, hermanos, nuestro Señor. ¿Me están entendiendo, santos? Entonces, amados, cuando entendemos esto, ya podemos entrar en lo que sigue. A consecuencia, hermanos, encontramos ese cambio transformador del pueblo. Estamos viviendo, como se vivía en aquel tiempo, una sociedad egocéntrica, una sociedad ambiciosa, una sociedad, hermano, que cada quien se preocupa únicamente por sí mismo y nada más. Esta iglesia, hermanos, los primeros frutos no solamente son los milagros, lo sobrenatural, pero ahora la preocupación de los unos por los otros. Ahorita vamos a leer más escrituras, pero recuerde, hermano, que ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Todavía no estaba la doctrina paulina establecida, que fue la que balanceó, la que nos dio mucho entendimiento. Entonces, ¿en qué se basaban ellos todavía, hermanos? Se basaban en el sacrificio de Jesucristo como el Mesías dado para la salvación, y a la misma vez se basaban en las Escrituras y se basaban, hermanos, en el Antiguo Testamento y aún bajo la ley. Por eso es que hubo tanta controversia entre la iglesia naciente y el judaizante, hermano, que todavía quería traer esa interpretación. Pero había cosas que sobresalían en la ley, hermanos, y que venían desde el principio. Y, hermanos, esos mandamientos, hermanos, había uno que sobresalía sobre todas las cosas. ¿Cuál era? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo. Entonces la iglesia tomaba, hermanos, la enseñanza de Cristo Jesús, que está bajo la ley, ¿verdad? Y la implementaba. Pero no solamente la implementaba en su doctrina, pero estamos hablando de gente que le nacía hacerlo. Hay una gran diferencia entre la ley impuesta y la ley que nace del corazón renovado para la gloria de Dios. Tú puedes aprender a ser cristiano y puedes simpatizar con el cristianismo y te puede gustar y puedes estar ahí, pero si no te nace del corazón, porque volvemos otra vez a lo que dice el principio, eran juntos unánimes ¿de qué? De alma y de. Entonces se te puede enseñar generosidad, se te puede enseñar amor, pero es muy diferente aprenderlo a que Dios lo ponga en tu corazón y que de ti salga ser generoso y amar. ¿Siguen aquí? Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo. Sí, ciertamente hay enseñanza y instrucción, pero lo más importante es que el mismo Espíritu Santo ponga en ti tanto el querer como el hacer, el desear.
el hacerlo, el provocarlo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Será que hubo una doctrina entonces o establecieron unas pautas y dijeron hagamos una instrucción, un instructivo de cómo nos debemos de comportar? Ahora todos ustedes traigan todos sus bienes y vamos a repartirlos a los pobres. No, fue algo espontáneo. Y aquí yo quiero que le ponga mucha atención a lo que va a oír, porque mucha gente confunde esa palabra del común con comunismo. Fíjese bien, hermano. Este pueblo era un pueblo que no le fue impuesto un sistema político, económico o social. Era un pueblo que le nació del corazón espontáneamente por el mover del Espíritu Santo comenzar a cuidar del necesitado. La palabra de Cristo estaba resonando. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta cuestión del comunismo no es un movimiento político como hoy se ve, que la gente que es muy con tendencias hacia la izquierda, ¿verdad? Hablando de una manera política, tienen la tendencia a citar Biblia como lo estamos viendo aquí. Pero es que no entienden lo que es el mover del Espíritu Santo, hermanos. No hay abolición al derecho de propiedad. Lo que hay es que la gente se convertía y se volvía generosa en medio de una sociedad ambiciosa, legalista, donde todos buscaban sus propios bienes. Ahora el corazón había sido cambiado y transformado de tal manera que la gente sentía compasión por el necesitado. Una iglesia que no tiene compasión no es la iglesia de Cristo Jesús, hermano. No lo es. No lo es, hermano. Entonces, más que comunismo, es una actitud, es un estilo de vida. No hay una abolición al derecho de propiedad. El compartir no se vuelve obligatorio, sino voluntario. Esto no es Cuba, para que me entienda mejor, o Venezuela. No, hermanos. Yo siempre he creído esto. ¿Cómo puedo dar si no tengo? ¿Cómo puedo ser generoso si no poseo? No se trata, hermanos, de hacer un movimiento político, social, sino que se trata del cambio transformador de las personas. Cuando caminábamos sin Cristo, ¿por qué mirábamos? Por nuestro propio ser, nuestros propios bienes. Arrogantes, egoístas, posesivos, nomás para mí. Y no estoy hablando en cuestión económica únicamente, pero me refiero en todas las cosas. Solamente mi bienestar. Si a mí me va bien, pero el día que me está yendo mal, entonces sí queremos que todos tengan compasión de mí. Pero cuando yo estoy bien y alguien necesita, ese es el cambio transformador. Entonces, actuaban en obediencia a la ley del amor y no a la ley, hermanos, de la letra. Me están comprendiendo, hermano. Había una sumisión. Y dice la Escritura que entonces no había ningún necesitado. Todos estaban satisfechos. O sea, si alguien tenía más, mire, hago una pauta aquí para aclarar algunos puntos. Porque cuando te vas a la teología y estudias un poco, hermanos, la interpretación, muchos dicen, y yo creo que este es un error, pero usted también lo puede juzgar, y más si va a la escuela bíblica. Si no va a la escuela bíblica y no le gusta el estudio, duérmase un ratito, ahorita lo despertamos otra vez. Pero ahí le va. Dicen, es que ellos vendían todo y repartían todo porque creían que Cristo ya venía en ese momento. Ahora, es aceptable eso, pero yo creo que no tanto es el miedo a que ya Cristo viene, sino que más bien era la necesidad de tu prójimo, el ser empático con la necesidad de tu prójimo, el ser compasivo, porque no había todavía
una instrucción de cómo debería ser el comportamiento de la iglesia. Con los años se reunió el canon del Nuevo Testamento, hermanos, y luego lo combinamos con el Antiguo Testamento y ya recibimos una instrucción de cuál deben de ser las características de la iglesia, su funcionalidad, su expresión, su trabajo, su definición, su propósito. Pero en ese tiempo no lo tenían. Entonces, que era una iglesia dirigida completamente, únicamente por el Espíritu Santo. ¿Me están siguiendo? Ahora somos una iglesia que ya tiene el texto y encima del texto viene el Espíritu Santo. Porque yo le puedo enseñar, pero si el Espíritu no pone el deseo en su corazón, aunque yo le diga, le grítele, no va a pasar nada. Porque Él es el que trae la convicción. Entonces llegó el momento en que dice la Escritura que ya no había ninguna necesidad. Entonces no creo yo que haya sido la propuesta teológica de que estaban esperando a Cristo en ese momento. Hay que recordar que aunque todavía no entendían bien el mandamiento de Cristo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta. Entonces me parece que todavía tenían un pensamiento de que aunque no querían a los gentiles, sí, hermanos, por lo menos los judíos estaban esparcidos en toda Asia. Me parece que no haya sido ese pensamiento. Traigan todo porque ya Cristo viene, como ha sucedido en la historia, hermanos, cuando varios grupos sectarios han puesto fecha a la venida de Cristo con tal de sacarle las propiedades a la gente, usando escrituras como estas. Entonces, la propiedad privada se respeta, hermanos. ¿Qué le quiero decir yo con esto, hermanos? Que usted puede trabajar y ser bendecido y próspero, y que no puede usted, hermano, deshacerse de todo lo que tiene para darlo a los pobres, que eso es lo que el comunismo te dice. Hey, nosotros somos pobres, tú eres rico, es mejor que todos seamos pobres. Ese es el pensamiento. No es que todos seamos, cuando Carlos Marx exponía, hermanos, la cuestión del comunismo, que la ideología era que todos seamos parejos, pero nunca funcionó, porque no se trata de todos ser parejos, sino que ahora todos sean miserables y pobres. ¿No? Ahora, por favor, entiéndame, no estoy entrando en política, estoy dando a entender lo que el texto dice, hermanos. ¿Qué es, hermanos, entonces un país capitalista como este? Tan señalado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ay, se me va el nombre que le dan mucho el imperio. El imperio capitalista que golpea, sí, pero pues ¿quién es el que da? ¿Quién es el que hace funcionar la economía? ¿Quién es el que? ¿Me están comprendiendo, hermano? ¿Quién es el que provoca? Entonces, si no hay, ¿cómo vamos a dar? Entendamos esto, hermanos, para que no se confunda cuando lea las escrituras. Entonces, allí es donde está el gran poder y la gran gracia de la que habla la palabra del Señor. Que la gente, hermano, se preocupaba por su hermano. Y no solamente preocuparnos por la necesidad que pueda tener, pero preocuparnos por su alma, preocuparnos por sus necesidades, preocuparnos por su salvación, porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo Jesús, hermanos. Entonces de ahí la organización, de ahí por qué la iglesia no puede encerrarse en cuatro paredes, ni ser una iglesia que únicamente consume hacia adentro, pero tiene que ser una iglesia que siempre busca hacia afuera. Las misiones. ¿Por qué una iglesia no prospera? Porque siempre están buscando hacia adentro, pero no miran la mente de Dios, no pueden leer la mente de Dios tan clara en las escrituras. ¿Qué es lo que vino a buscar Cristo Jesús? Lo que se había perdido. ¿Dónde están los perdidos?
afuera. Me hablan los evangelistas: hermano, soy evangelista y fíjense que Dios me usa y quiero estar en su iglesia. Le digo: hermano, discúlpeme, pero todos son salvos. Pero si se va al parque, yo lo apoyo. ¿Por qué? Porque siempre se está buscando el interno. Eso es lo que nos está enseñando. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que se preocupa por el perdido, por su hermano, que ama al necesitado, ama a la gente. Y a veces la iglesia se vuelve tan insensible y a veces tan arrogante, posesiva, negativa, se enriquece por dentro. Pero bien dice la palabra: eres pobre y miserable. Porque la riqueza está en la generosidad y en el amor al prójimo y en la dádiva. No podemos permitir que la iglesia se encierre nada más. La iglesia es para hacer luz en las tinieblas, sal de la tierra, la esperanza del mundo. Y eso es lo que era esta iglesia. Por eso es que esta iglesia tenía gran poder y abundancia de gracia. Y la impresión que le daban a la comunidad, hermano, porque eso no se practicaba. No se practicaba dar al necesitado, no se practicaba que alguien se deshiciera de lo que tuviese en exceso y lo trajese a los pies de los apóstoles para luego repartirlo entre los que necesitaban. A tal grado que dice la Escritura que todos estaban contentos, felices. No había necesidad, dice la Escritura. Ahora, ¿qué pasa si le entramos al comunismo sin la interpretación correcta? Siempre va a haber el que no está necesitado, pero dice que está necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Es como el sistema de welfare de los Estados Unidos. ¿Sabe cuántos abusos hay? ¿Cuántos abusos hay? Y lo peor de todo es que el sistema está tan decadente. A mí me causa mucho esto. Le voy a decir, no quisiera entrar en lo político, pero ya me metí. Ahora a ver cómo le hago para salirme. Este sistema político está acabando con la clase media. ¿Cuál es la clase media? La clase media es la clase trabajadora, como los emigrantes, como usted y yo. Si no somos usted y yo, fueron nuestros padres. Y a echarle ganas, y a trabajar bien duro para luego hacer un patrimonio. Y luego empiezas a prosperar un poco y luego comienzan los impuestos y restricciones, porque ya no puedes tener nada porque ganas mucho. Pero al que no hace nada, a ese se le da. ¿En serio? Ve cómo no se trata de implementar un sistema, porque aún los sistemas, aunque sean buenos, fracasan. Se lo voy a poner de otra manera. Hijo, va a quedar grabado, pero bueno, no le hace. La esposa de Joel, Giovanna, no, mejor no lo digo. Lo voy a decir de otra manera, en otra forma, porque va a quedar arriba ahí. Después me voy a meter en problemas. Pero, por ejemplo, una joven trabajadora, cuando va a dar a luz, paga su aseguranza, que le cuesta un dineral de su salario, y recibe un servicio, pero todavía que hay que pagar un copay. Y los 50,000, 60,000 dólares viene pagando 5, 10, 15,000. Hay otros que no trabaja, se embarazó,
y recibe todos los beneficios y todas las. Tenemos un joven que va a la universidad y sacrificialmente, hermano, está pagando su tuition. Sus padres agarrando de aquí, agarrando de allá, y yo estuve ahí para que pudiera salir adelante. Y el otro que no, ni quiso nada, ni nada, todavía lo está manteniendo el gobierno. ¿Me está entendiendo cómo es que no es así, hermanos? Entonces, comprendamos algo. Ahí es donde entra la sabiduría y el discernimiento. No se trata de soltar nada más, ni aún en misiones. Le voy a decir por qué. Porque a veces cometemos el error de hacer gente mantenida en otros países. Dios es el mismo que está en México, que está en Centroamérica, que está en Estados Unidos. Y yo he visto gente, obreros, que la sufrieron, la batallaron y oraron a Dios, y Dios les suplió y Dios los bendijo y viven bien. Y están en un país tercermundista. Y no falta aquel que siempre está pidiendo y siempre está demandando y siempre está sacando. Y ahí es donde la iglesia tiene que aprender a tener un discernimiento, hermanos, del Espíritu Santo, que es efectivo, que verdaderamente llega al necesitado. Una de las cosas que a mí me causó mucho fue, por ejemplo, cuando hice un estudio y estuve investigando un poco sobre aquellos programas de alimentación a los niños en Asia y África, como World Vision y algunos otros. De los estudios que se hicieron, hermanos, de cada dólar que la gente mandaba, porque la gente da por lástima, se pasaban los anuncios, ¿verdad? Y mande sus $20 al mes, sus $30 al mes, y esto le va a dar de comer a tantos niños. Pero nunca te dicen que de cada dólar que tú das, 5 centavos le llegan a la criatura. ¿Por qué? Porque hay una burocracia y un sistema de negocio. Por eso no se trata, hermanos, de establecer sistemas. Se trata de que el Espíritu Santo te guíe, te dé generosidad, te dé amor por el prójimo, te dé gracia, te dé poder, y seas noble, humilde como paloma, pero astuto. Aleluya. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Y ya se me fue el tiempo, pero necesitaba decirles todo eso. Porque allí, en medio de este asunto, va a aparecer José, que le cambiaron el nombre por Bernabé. Y después de ahí va a salir Ananías y Zafira, que después vamos a hablar de ellos. O sea, conecte, es que no conectamos el texto, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya desde entonces ya estaban los avariciosos, ya estaban las tranzas. Estamos empezando, la iglesia está llena del Espíritu Santo. Pero ya comenzó el primer problema. Y eso vamos a hablar después. Pero hablamos de Bernabé. Porque si hay algo que deseamos aquí en la iglesia, es que todos ustedes sean Bernabés. Ahora, este Bernabé, su nombre significa, ahí mismo la Biblia le dice, consolación. Aquí viene. ¿Cómo se le llamó en el original al Espíritu Santo cuando Cristo habló de él en Juan capítulo 14, 16, 17? El Consolador. Aquí estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo que tenía que poder y qué, y gracia. Y ahí, hermanos, en medio de toda la necesidad aparece Bernabé, que después lo vamos a estar viendo como el moderador. ¿Se acuerda cuando a Pablo nadie lo quería? ¿Y quién fue? Bernabé. Aparecen los Bernabés, hombres y mujeres sabios que disciernen, que entienden,
cómo camina la obra del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, no políticos, no estableciendo sistemas, no señalando, no haciendo chisme, pero haciendo la obra del Señor, hermanos. Deben de aparecer esos Bernabé. ¿Por qué se le cambió el nombre? Porque se usaba mucho que el nombre describía el carácter de la persona. ¿Te podemos llamar justo a ti? ¿Te podemos llamar generoso? ¿Te podemos llamar paciente? ¿Te podemos llamar perseverante? ¿Te podemos llamar sabio? No, pastor, yo no tengo nada de eso. Por eso es que hay cambios de nombres. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Dios aún le cambió el nombre a Abraham y le dijo: te llamarás Abraham, que significaba padre de. Y a Jacob también te cambió, porque te llamas tranza, pero ahora te vas a llamar Israel. Y a algunos de ustedes se ocupa que se les cambie el nombre también. Porque no tanto es tu nombre como lo mencionan, pero me refiero a la expresión de tu carácter como cristiano, que eso es lo que estamos viendo aquí. Una iglesia transformada por el poder de Dios, que tuvo un amor vertical y horizontal. Amaba a Dios y amaba al prójimo. Y aparece Bernabé, el hijo de consolación. Dos cosas que la consolación tiene en el contexto del nombre de Bernabé. Dos cosas: alivio y aliento. Otra vez, alivio y aliento. ¿Sabe qué? Cuando hacemos nosotros misiones, ¿sabe qué recibían? ¿Qué miraba yo en algunos ministros, obreros, pastores, misioneros que estaban trabajando allá donde, pues olvidados, ¿no? Porque pues el predicador siempre busca los lugares donde hay grupos, pero allá en las aldeas donde nadie se acordaba, ni el presbítero les llamaba. ¿Sabe qué encontraba yo en ellos cuando recibían su ofrenda, su saludo, su carta, su apoyo? Yo miraba en ellos alivio. Alivio. ¿Sabe qué miraba en ellos? Aliento. Eso significa Bernabé. Alivio, aliento. ¿Puedes aliviar la carga de la gente? ¿Puedes alentar al desalentado, al caído? ¿Eres un Bernabé? ¿O vas a ser un, ¿cómo se llamaban los otros dos? Los que vienen en el capítulo 5. A ver, Zafira, ¿dónde estás? Ando buscando. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? Lo que es la iglesia llena del Espíritu Santo, que expresa poder y gracia. Poder y gracia. No perdamos eso, hermano. Poder y gracia. El poder de Dios en nosotros, pero lo expresamos con la gracia de Dios. Amando al prójimo, restaurando, aliviando, alentando. No entre en pleitos, no señale, no se meta en chismes, no. Hermano, bendiga a Dios, alabe a Dios y sirva a su prójimo. Ahora, ¿por qué? Porque si vas conmigo, y lo voy a leer rápido porque ya se me fue el tiempo, Mateo 25, versículo 31 al 46. Cuando usted lee el subtítulo de esta perícopa, de esta porción de la escritura, dice: el juicio a las naciones. Así dice el juicio, así se describe el juicio a las naciones. Y sí, hermanos, usted lo lee y lo leemos juntos si quiere. ¿Ya lo tienen, hermanos? El 25:31.
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿dónde? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermano, por favor. Por eso cuando vas a los Hechos y encuentras el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué encuentras? Una iglesia que se amaba y preocupaba por el prójimo. Por el prójimo, hermano. No se trata de hacer un sistema comunista político, no, hermano. Un sistema de welfare. Es más, eso es la repartición de comida. Ya van varios pastores que me dicen: es un fracaso. Claro que es un fracaso. La gente llega nomás para ver qué le dan. Pero hay una necesidad más grande, la del alma, la del corazón. Y cuando hablamos de pobreza, hermanos, yo le voy a invitar. Estoy ahorita haciendo la agenda ya y ya miré que pues el pueblo de Dios ya empezó a responder, y gracias a Dios sí respondieron. Este domingo va a haber un reporte, no venga, va a haber reporte. Y estaba yo, dije, no, pues si ya están respondiendo los hermanos y le están echando ganas y el reporte financiero salió muy bien, casi lo doblamos en este año, entonces yo creo que hay que echarle ganas a misiones. ¿Para qué esperar? Entonces me puse a hablarle a los misioneros, y son 3 que hay que concentrarnos. Nuestro hermano Ruri, que ya lo escucharon, que está en Senegal, y luego nuestro hermano Ademir López, que está en Costa de Marfil, donde fueron las jovencitas. Y acabo de encontrar a otro que se llama Josué, de Nicaragua, está en Níger, y le hablo. A él no nos ha visitado. Lo estuve investigando quiénes son los latinoamericanos que están en el norte de África, estuve llamando a Centroamérica, llamando a México, quiénes son, y ya los encontré más o menos. Hijo, con esos 3 tenemos para comenzar. Y luego le llamo, me pongo de acuerdo, conversamos buen rato por medio de la website, por medio de Messenger, y estuvimos ahí hablando y conociéndonos y platicando, diciéndoles el sentir de nosotros de la iglesia. Y después, hermano, que ya miré el reporte financiero, dije: sí podemos, vamos a entrarle, ¡pum! Entonces le llamo y le digo: brother, para fines de noviembre, principios de diciembre estamos contigo. Y algunos líderes, voy a invitar a algunos líderes de las Asambleas de Dios de México para que me acompañen, para ver cómo podemos unirnos y apoyarte a que sigas adelante en la obra. Y luego me dice esto: está bien, pastor, aquí lo esperamos. Entonces ya cuando le doy las fechas, me llama, ni siquiera me escribió, y me llamó y me dice: pastor, dice, ¿me está seguro que quiere venir? Yo pensé que nomás lo decía así nomás. No, digo, sí, vamos a ir. Y luego me dice esto, me dice: brother, cuando llegues a Níger, la capital, son otros 1000 kilómetros para donde yo estoy, y son puras dunas. 1000 kilómetros son como unas 600, 700 millas, ¿no? De aquí a Tucson, no, de aquí a Nuevo México, más o menos, ¿no?
Y luego me dice esto, me dice, y ustedes no pueden, los extranjeros no pueden entrar en camino. Y le digo, ¿por qué? Porque este es un lugar 100% islámico y hay grupos islámicos que tienen controlado todos los caminos. Si van, lo secuestran o lo matan. Así que hay que agarrar un avión. Pero el avión es avión pequeño, dice, comercial. Dice, y como hay mucha arena, dice, no sabemos si a veces trabajan las turbinas o no. Pero dice, la asociación bíblica y la asociación cristiana, dice, tiene una avioneta que se puede rentar. Y yo mientras me estaba explicando todo esto, me dije, ¿qué está haciendo un nicaragüense allá? Donde no hay nada, solo almas que salvar, hermano. Donde para llegar hay que, no sé si me está entendiendo, hermano. Se necesita verdaderamente tener el amor de Dios y la pasión. Y lo peor de todo es que está con su esposa y sus hijos. Y Dios le dio twins. Cabarla de amolar. Y tengo un video de él, se los voy a presentar el siguiente miércoles a ustedes aquí. Porque le dije, manda un saludo a la iglesia. Entonces, a ver cómo le hacemos para llegar, pero vamos a llegar allá. Le digo. Que tengamos que rentar esa avioneta, hacer algo, pero vamos a llegar. Y se puso tan contento, hermano. Porque nadie se preocupa. Ve cómo la iglesia no entiende, ve cómo se ocupan los Bernabés. Los de consolación. Los que sí entienden la proyección de Dios y el amor de Dios. Los que sí comprenden lo que es verdaderamente amar al prójimo y llevarles este precioso evangelio, aún más que lo económico, el evangelio, hermano. Llevarles la palabra. Hombres como estos. Voy a terminar aquí. Me dejan, ya, así que venir. Se oye como como que duele, ¿verdad? ¿Dónde va? Todos los misioneros, y qué bueno que va a quedar grabado para si algunos quieren citarlo, que yo conozco, y más aquí, todos, tengo como 20, 30 peticiones ahí en mi escritorio, en mi computadora. Todos a España. Y yo hice la pregunta, pues ¿por qué Dios está mandando tanta gente a España? Pues ¿cómo no? No tienes que aprender otro idioma. Es un país primermundista. Luego te mandan las ofrendas, te agarras tu apartamentito allá, te vas a la iglesia donde se juntan todos los misioneros, tienen su propia iglesia donde se juntan ahí. Y luego haces videos cada semana, porque ese es tu ministerio, para que los miren en América. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Ananías y Zafira. Amados, no perdamos la dirección de Dios, por favor. Ama a tu prójimo, ama a Dios, sirve a la hora del Señor, sé fiel. Echémosle ganas, hermanos. Si te puedes ir con los de misiones aquí a la región Maya, ve. Porque ahí tenemos otro, el hermano Venancio. Santos Venancio, hermano. Ese muchacho, hermano, desde que lo conocí, tiene su iglesia pequeñita y se agarra toda la iglesia y se la lleva a las poblaciones lejanas, hermano. Nadie quiere ir. ¿A qué? A llevar alimento, a llevar medicina, a buscarle a ver qué puede llevar para los necesitados, y luego les predica el evangelio. Ustedes están muy cómodos aquí, están muy ocupados en sus trabajos. Está bien, mejor siga mejor dando los diezmos y sus ofrendas. Ni diezmo da tampoco, discúlpeme. Pero bueno, siga llegando a la casa de Dios. Amén. ¿Quién quita y Dios lo toque un día? Amén. Órale pues. Vamos a hablar de Ananías y Zafira la semana que entra. Vamos a orar. ¿Qué les parece, hermanos?